Bienvenidos a este podcast Conecta con Humphrey, un lugar donde tendremos para compartir experiencias entre agentes de seguros, preparadores de impuestos y bueno, no importa, cualquier tipo de empresario o emprendedor que quiera seguir aprendiendo para seguir creciendo. Así que te invito a que te suscribas al canal y escojas la plataforma que más te guste, ya sea YouTube, Spotify y Apple Podcast. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Bienvenidos al episodio número 17 de este podcast Conecta con Humphrey. El día de hoy tengo por segunda vez ya en mi podcast a mi amiga Carla Díaz. Carla, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para participar. Ahora con este tema muy interesante del que vamos a hablar. Muchas gracias. Al contrario, un placer, Carlos, estar aquí. Les voy a decir la verdadera historia más tarde, pero de igual manera estoy igual de contenta. Gracias. No, yo estoy súper contento porque hace como 3 semanas la invité a mi amiga que participaba en este podcast. Ok, y bueno, aquí está otra vez. Y la verdad es que me gustó mucho el episodio que hicimos en la primera temporada, que fue hace ya meses. No, fue hace más de un año. Creo que fue el tercero o el segundo podcast. Sí. Cuando todavía no tenía experiencia. Sigo sin tener experiencia todavía, pero aquí estamos. Sí, eso fue como un año y medio. Después ¿de veras tanto tiempo? Sí, estábamos en pandemia. No es cierto. Sí. Yo pensaba que ha sido como unos 4 meses. Bueno, es que haz de cuenta que fue ayer. 5 meses. Bueno, estuvimos hablando del DISC en aquel momento, tema que me parece muy interesante. Y ahora vamos a hablar de ¿qué? Hablar en público. Qué tema tan interesante, me encanta ese tema. Y bueno, pero bueno, antes de que entremos en tema, platícanos otra vez un poquito quién es Carla Díaz, por los que a lo mejor todavía no sepan quién eres, que no creo que todo el mundo te conoce. No, creo que no. Todavía hay gente que no me conoce, eso es seguro, y es mejor porque se pueden llevar sorpresas muy agradables. Bueno, yo me dedico a dar entrenamientos a empresas y al público en general también. Soy directora de una empresa para capital humano y también soy operadora principal de una empresa inmobiliaria, es una franquicia a nivel mundial, y principalmente de mis grandes pasiones es entrenar a personas y sobre todo cambiarles un poquito la idea que se tiene acerca del ámbito personal y el ámbito profesional, llevarlos a un nivel mucho más alto. Y ese es como mi principal herramienta de trabajo, ¿no? Siempre el entrenamiento constante. Bueno, también soy conferencista y soy voiceover y no vendo mole los domingos, pero sí hago garnachas los fines de semana. No, pero bueno, ese es en general, yo creo que por lo que la gente me identifica o me conocen o me pueden encontrar en mis redes sociales. Oye, me encanta que podríamos hablar de muchas cosas realmente, ¿no? Sí, claro. Contigo, de liderazgo, de muchos temas, y me gusta mucho eso, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar del arte de hablar en público, de lo importante que es y de lo difícil que de repente puede ser para muchas personas, como un servidor, que es algo un poquito complicado para mí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué a veces la gente piensa que este tema es solamente para conferencistas? O sea, el tema de decir, voy a agarrar un curso de hablar en público, la gente piensa que es solamente para ver si te vas a subir a un escenario. ¿Es para eso nada más? Platícanos un poquito de eso. No, bueno, me encantaría empezar con esta frase que dice lo siguiente: 9 de cada 10 speakers son malos. 9 de cada 10 speakers son malos. Y tiene que ver con lo que me acabas de comentar ahorita. Precisamente que creen que son malos y que no es para todo mundo y que solamente son para la gente que se sube a un escenario y que habla, ¿no? Hacia afuera, como le decimos nosotros. ¿Por qué son malos? Porque tienen una respuesta muy clara y cuando la entiendes, entonces te das cuenta que esto es para cualquiera, pero requiere de técnica. Entonces vamos a concentrarnos en 80-20, 80% técnica, 20% talento. Entonces son 9 de cada 10 son malos porque, sencillo, ¿cuántas horas necesitas para volar un avión de práctica? ¿Cuántas horas necesitas para correr un triatlón? ¿Cuántas horas necesitas para ser experto en un área? Un chorro, 10,000. Son 10,000, de hecho, en promedio, para volar un avión y volverte un experto. Entonces, volvemos a la frase, 80-20. Nunca vas a poder dominar esto si tú no practicas, y es para cualquiera. Sí, cualquiera puede hablar en público, sí, y no es para los escenarios que la gente cree de conferencias o de tener esas masas. No, el hablar en público significa el saberte, es más, saludar a una persona en un elevador. Okay. Contestar el teléfono, mandar un mensaje de texto,
el saberte comunicar con las personas. Desde ahí. Entonces parte desde una idea de cómo me comunico, cómo me expreso, doy clara mis ideas, ¿no? Siempre hago un feedback para saber si me estás entendiendo lo que estamos comunicando, el mensaje es claro. Entonces empieza desde ese principio, olvidémonos de los grandes escenarios. Esto de hablar en público es una conferencia, una junta, una presentación de proyecto, pedir una cita, hablar con tu pareja, tener una conferencia con tu jefe, sentarte como estamos tú y yo y tener un diálogo. Quizás entonces la confusión de repente es ese título, ¿no? Del arte de hablar en público o el hablar en público, porque en realidad es aprender a comunicarnos de una manera efectiva, ¿cierto? Sí, pero hablas en público, porque no, si hablas para ti, pues no es hablar en público. Claro. Hablar por un público tiene que ver O sea, hacia afuera. Cuando hablamos de hablar en público puede ser desde una persona a miles de personas en una conferencia. Así es. Okay. No es el mismo impacto. Ojo con eso. Claro. Para ello hay técnicas y hay diferentes herramientas que te ayudan, porque me dicen, Carla, es que yo hablo muy bien de uno a uno. Sí, pero cuando se paran en un escenario les temblan las patitas, se mueren de miedo, y aquí hay dos elementos indispensables, que es el miedo y los nervios. Claro. Son completamente distintos y desde ahí empieza. El impacto entre uno a uno es muy distinto al impacto a masas. Hay gente que es al revés. Habla muy bien para masas, pero de uno a uno no puede conectar. Claro, porque no conectas. Cuando es de uno a uno, tienes que conectar con la persona y buscarlo, cómo hacerlo. Cuando hablas con N cantidad de personas, pues es más sencillo. Sabes, conozco a alguien también que es muy bueno, ahorita que me mencionaste eso, me llamó la atención, que es muy bueno dando conferencias presenciales. Pero cuando lo pones en una cámara para un Zoom y hablar a muchas personas, como que ahí no puede conectar. Pero digo, si esa persona se puede parar en un escenario y hablar en vivo con tantas personas, ¿por qué le cuesta trabajo entrar en un Zoom? Porque no está preparado para hacerlo. Cada escenario vamos a tomar en cuenta que es una cámara, por YouTube, un teléfono, aunque sea una cámara es diferente un teléfono, una cámara tal cual que te esté filmando o una cámara que te esté grabando. El tener una videoconferencia, todo es distinto. Entonces tienes que estar preparado para todos los tipos de escenario, porque tienes que saber a quién estás viendo. Ahorita porque tú y yo estamos en un diálogo, yo te estoy viendo a ti y de repente volteo a la cámara, pero porque me siento cómoda. Pero puede ser que no. Y entonces nunca volteé a ver a la cámara, entonces no conecte con el público que me está viendo. Aquí, en este podcast, hay público afuera y yo tengo que saberlo, pero para eso me tengo que preparar. Claro. Siempre. O sea, necesitamos muchas técnicas y la práctica sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes o lo que más le da miedo a la gente o nos da miedo a la hora de decir, ok, queremos hablar en público o ya sea presencial o por medio de Zoom, pero cuando es a muchas personas, como no nos, que es la manera que no nos sentimos tan cómodos, ¿no? Mira, hay que tomar en cuenta primero partir desde el inicio. Este es el segundo miedo, el más importante en todo el mundo. Es la segunda fobia más importante. Es la segunda fobia más importante. El miedo a hablar en público. Wow. ¿Por qué? Por el impacto que causa en ti. ¿Cuál es el miedo principal? Estamos hablando de un miedo en general. Es el miedo al rechazo, el miedo a la vergüenza. A que te juzguen. A que te juzguen, te critiquen, te analicen y pierdas credibilidad, porque eso viene desde que somos niños, Carlos. Hay que partirle de la idea de todos estos prejuicios, ¿no? Y estos malos hábitos que tenemos mentales también, estas creencias vienen desde que somos niños. Nos pararon en un escenario, nos dio miedo, nos bajamos y no nos volvemos a querer a parar. ¿Por qué? Porque ya cometimos el error, pero porque no tuvimos la práctica y no tuvimos la técnica. Cuando la tengas, yo te aseguro y te lo garantizo que no va a haber escenario que te baje, porque tienes todo para poderlo, nosotros le decimos siempre dominar ese monstruo que está ahí, ¿no? Te tienes que volver un depredador, ¿te acuerdas de esta parte que vemos en los entrenamientos? Tú eres el depredador, tú conoces tu tema y ojo, si lo practicaste no vas a tener ningún problema, pero si no, te quiero ver llorar. Claro. Entonces, la mayoría de los errores que comete la gente es no practica. Cree que con leerlo rápido en el coche, con echárselo una noche antes, ya estás. Error garrafal. La vas a regar, te lo aseguro. Sin técnicas, sin preparación y sin tener claro cuáles son tus herramientas al rescate, la vas a regar. Y entonces no lo vas a querer volver a hacer. ¿Me lo estás diciendo a mí por alguna razón especial? No, yo simplemente le estoy hablando al aire, quien le quede el saco. No, pero es una realidad. No, yo me pongo el saco. Tú ya lo viviste. Yo me pongo el saco y quiero aclarar públicamente que es una muy buena maestra. Yo soy el peor alumno que puede existir en la vida. Yo la regué porque no practiqué. Sin embargo, la verdad es que a mí me encantó tu curso. No, yo lo viví y la verdad es que fue increíble. Pero definitivamente, si no practicas, obviamente, pues la riegas, ¿no? Te voy a, si me permites, nada más aclarar un punto.
No son cursos, son entrenamientos. Ok. Si no es entrenamiento, entonces no tienes la práctica. Claro. Y no lo logras. El curso te va a servir para tener la teoría y la base. Claro. Nosotros los convertimos en entrenamiento para que precisamente ya no batalles tanto y tengas un 50, un 60% y ya lo demás es cuestión personal de decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? A mí la gente me pregunta siempre si yo practico, si yo estudio. Digo, tú me conoces un poco más, pero todo lo estudio muchísimo. Me puedo tardar meses en tener lista una presentación, depende de qué es lo que quiera lograr. No lo estudio de un día para otro nunca. Claro, hay muchos temas que ya domino. O sea, esto no lo preparé. Claro. Es un tema que domino. Claro. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Sí estoy improvisando, pero con fundamento. Nunca se paren a improvisar porque te digan, órale vas, tú habla bonito, qué linda tu voz. No, la vas a regar y te vas a traumar. Claro. Solo que tengas el tema. Y hay varias, acuérdate que hay muchas fórmulas para hacerlo. Cuando te vayan a poner en una situación así de, ándale Carlos, párate y da las gracias 3 minutos, estructura en tu mente 3 ideas claras qué quieres decir. O toma 5 puntos. ¿Por qué voy a dar las gracias? Por la invitación. Segundo, porque es un reto para mí. Tercero, porque es importante en mi carrera. Sí, para que Ya tenga una lo estructura, ¿no? Tienes un Claro. principio, tienes un final y terminas bien. Sí. Correcto. Sí. Si no, te vas a ir como el borras. Y entonces eso lo hace todo mundo. En Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Perdón, pero hay mucha basura. Y entonces no hagan eso, chicos. Prepárense. Claro. No, totalmente de acuerdo. Yo te prometo que la próxima vez que me tenga que subir a un escenario lo voy a practicar mucho en Por tu favor. honor. ¿Ok? Por favor. Ok, claro que sí. Y bueno, ¿cuáles son los tips más importantes que nos das para poder de manera efectiva pues subirse a un escenario? Y no solamente que te subas a un escenario, si ya sea que tengas que, no sé, platicar con varias personas o en un Zoom presencial. ¿Cuáles son los tips más interesantes? ¿Cuántos tips podemos dar en estos 20 No minutos sé, que igual nos quedan? y nos quedan 20 Podemos minutos. dar, sí, más o menos. Podemos dar como unos 7 tips. Igual y unos 5. 5. Vamos viendo, vamos 5. viendo. Ok. Pero primero hay que comprender y hay que hacer la diferencia entre el miedo y los nervios. Desde ahí. Partimos de que, ¿por qué tengo miedo? Hacer el ridículo, todos tenemos que hacer el ridículo en algún momento. Entonces, perder ese miedo y convertirte en un cómplice de ti, decir, si la riego, si me río, está perfecto, porque entonces aprendo a perderle el miedo a eso y entender desde dónde viene el miedo, ¿no? 2, los nervios, les tengo una noticia, jamás se quitan. Los medios se controlan y pasan por un proceso emocional hasta llegar al dominio del estado emocional que ya está en conflicto, que es ese nervio que puede causar bloqueo mental, demasiadas muletillas, perder el hilo de la historia, etcétera. Puede causar muchas cosas. Entonces, uno de los tips primero es encontrar. 2. 3, creo que vamos en el tercero. Espérame, entonces, para que quede claro. Sí. El segundo, o sea, tenemos que entender que el nervio no se va a quitar, solo hay que aprender a dominarlo. A dominarlo. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo primeritito es, el cuerpo habla, no en un 56% como lo encuentran en los libros. Estamos ya en un casi 68% de lo que el cuerpo dice. El cuerpo es un expositor de todo lo que estás callando. Entonces el cuerpo grita. Estoy nervioso, se te va a notar en las manos, en los ojos, en la ceja, en la boca, en la nariz, en las piernas, en todo el cuerpo. Entonces, si tu cuerpo es un expresor de lo que te estás callando, tómenlo en cuenta. Porque si tú estás diciendo, ay, yo estoy súper bien, pero estás amarrada aquí, lo que le sigue de, ajá, por ejemplo, ¿no? Uy, Si ¿me veo estás, nervioso ahorita? no, pero cuando pegas esto, o sea, todo lo que Pero tengas soy que hacer- hiperactivo. A veces Está muevo bien. la pierna todo el tiempo. Sí, pero es táctil, o sea, todo lo que sean movimientos bruscos es una manera de encontrar equilibrio, control, un poco de placebo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Coloca tu cuerpo en la manera, en la forma y en la emoción que quieres sentir. Si yo quiero sentirme tranquila, si no estoy colocada de la manera correcta, nunca me voy a sentir tranquila. Eso se los garantizo y se los firmo, con notario, así. Si yo estoy sentada en una posición incorrecta, no voy a tener esa emoción. Estoy provocando una emoción que no va. Entonces, ahorita estoy cómoda. Por eso estoy hablando muy bien. Pero si estuviera incómoda, mi cuerpo va a estar buscando cómo acomodarme. Cualquier error que cometa en este podcast es solamente como ejemplo. ¿Ok? Ok. Para que me digas, estás cometiendo un error en este momento Ok. y poder decir es que era un ejemplo para que la gente entienda. Muy bien, ¿Ok? ¿Te muy bien, parece? estamos en lo correcto. Pero bueno, tómenlo en cuenta. ¿Y cómo lo van a poder observar eso? Porque van a decir, ¿y cómo me veo? A ver, hay que saber trabajar el mindfulness, plena conciencia de lo que haces, de lo que dices, de lo que sientas, de lo que piensas. Es Ok. todo un trabajo, es una chamba, Esto de hablar en público no son enchiladas, pero tampoco es imposible.
Se llama tiempo de preparación. Entonces ya una vez que estás consciente, entonces te observas a ti mismo hacia adentro. Pero hay otra cosa, no te puedes observar todavía a ti mismo, ponte un espejo, grábate y entonces vas a ver todo lo que haces con el pie, con el cabello, con las manos, con las uñas, con los aretes, bueno, en las mujeres, pero en los hombres también. Se meten las manos en los bolsillos y hacen muchas cosas más, ¿no? Entonces ver con qué están jugando y con qué se están entreteniendo. Y eso es porque tu cuerpo te está diciendo, estoy nervioso, estoy tratando de ¿qué? De controlar, pero no pueden controlar, nunca vas a poder controlar una emoción cuando ya tu cuerpo está en conflicto. Claro. No hay manera. Entonces ya les di otro. Primero coloca tu cuerpo como quieres sentirte. Ok. Y luego vas a entrar a la parte más bonita de todo esto. Digo más bonita porque realmente si lo ven desde esa parte van a entender. Tienen que aprender a respirar. Tienen que saber respirar de diafragma porque ya el cuerpo está calmado, pero ¿cómo tranquilizas los nervios? La única forma, y esto se pueden meter a Google, se pueden meter a donde quieran y hablarlo con quien quieran, psicólogos, psiquiatras, con quien ustedes consideren que es un experto en. La respiración es la única herramienta para que se te pueda oxigenar el cerebro, puedas tener una mente tranquila y en paz y puedas lograr la conciencia plena. No hay. Y entonces, ¿qué pasa? Es la única forma en que tu sistema nervioso se puede controlar. Ok, y aquí en esto de la respiración, sí. ¿Cuál sería el consejo? O sea, antes de subirte al escenario, tener unos minutos de respiración y después durante, ¿o cuál sería una técnica interesante? Ok, la técnica siempre tiene que ser previo a. Ok. Durante vas a poder hacer algunos ejercicios siempre y cuando, tengas tiempo. Pero a veces como estás hablando constantemente no te da tiempo. Pero ahorita que estamos tú y yo en esta charla, cuando yo me callo y tú hablas, ahí yo puedo hacer la técnica de respirar. Tienen que saber hacerla. Digo, a lo mejor ahorita no la vamos a tener, después se las mandamos. Pero es una técnica de respiración diafragmática únicamente por nariz, sin que se mueva un solo músculo. Y entonces cuando logras hacer esa respiración, que lo hacen mucho los que practican yoga, van a entender cómo es el proceso de la respiración. La única manera de mantener el equilibrio, la calma, es a través de esa respiración. Y entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo está bien, tu mente está bien y controlas toda tu emoción y entonces es cuando dices, ya estoy. Después tienes que ayudarte con todos los cambios de la comunicación no verbal. Ya está tu cuerpo calmado, ya estás respirando de una manera adecuada y luego tienes que combinar el lenguaje no verbal. Entonces, si tú empiezas a frotar tus manos, a apretarte de una manera brusca, ligeramente, lo único que te está pidiendo el cuerpo es tranquilízate, tranquilízate, y esto no ayuda. Y esto no ayuda. Y el estar quitándote el anillo, jalándote el cabello, rascándote la cara, provoca. Se llama somatizarte. O caminar demasiado también. Es lo mismo, son nervios. Todo se conduce a nervios. No control. Entonces te va a provocar más. El que yo me esté jalando un pellejito, me esté comiendo la uña, es una especie de somatización. Otra cosa que he escuchado por ahí, que te da mucha sed, demasiada sed, se te seca la boca completamente cuando estás hablando en público. Me imagino que obviamente también es por el tema de nervios, ¿no? Sí, por supuesto, pero ahí te va. También es por otra circunstancia. Uno no puede comer, y esto es otro tip, o sea, ya llevamos como 6, creo, ¿eh? No puedes comer ni tomar demasiados líquidos media hora antes. Ok. La hidratación es paulatina y es breve, es a través de un sorbo, no de tragos como lo acaba de hacer Carlos hace ratito. Un ejemplo. Quería traer eso al tema y por eso lo hice, para aprender un poco. Y le estaba dando sorbos. Porque me dijo, allá abajo en la cocina, Carla, me voy a tomar un tragote de agua, todo, y luego me voy a llevar un vaso. Le dije, no, porque te va a dar más sed. Aquí es, ojo primero con esto. Todos tenemos el derecho a tomar líquido mientras estamos hablando, si no es un pecado, y a equivocarnos también en hacer una pausa, o como ahorita, por ejemplo, que me tropecé, leve, no pasa nada. Nada. Si somos perfectos es una mentira, porque entonces estamos creando un personaje que no existe. Claro. Entonces somos primero imperfectos. Entonces toman un trago para que no les cause demasiada sed. Si te has dado cuenta, yo no he tomado ni un trago de agua, porque tomé un sorbo antes de subir. Entonces, si toman café, les va a provocar resequedad. No lo van a poder evitar. Entonces ustedes tienen que estar preparados para que estos sorbos de café o tragos de café les provoquen. La comida muy spicy, como le llaman en Estados Unidos, pero aquí con mucho chile o con muchas especies, tampoco es buena. Por eso media hora antes, no probar nada de alimento que te provoque un gas, que te provoque inflamación, bueno, tantas cosas. Y el líquido, simplemente tener un líquido medio. No puedes tomar agua fría ni agua caliente. Por eso no es bueno tomar el café. Pero yo, como soy muy rejega, tomo café,
pero las cuerdas vocales se te destrozan cuando no hidratas tus cuerdas vocales. ¿Qué hace el sorbo de agua? Te hidrata, pasa por la lengua, pero antes pasa por los labios, pasa por los cachetes que le llamamos, ¿no? Y entonces te hidrata las cuerdas vocales. Cuando tú das tragos de agua, nunca pasan por la lengua, pasan directamente a la garganta. ¿Un chá de tequila sería recomendable o no? Eso es realmente una creencia, Tómatelo si te hace sentir bien, tómatelo. Pero no es cierto lo que provoca, lo que pasa es que es la mentira, pero se vale. Es como un placebo. Es un placebo, exacto. Pero ojo, porque luego me salen con su, ¿no? su cuartito y dicen, aquí me lo voy a echar. No, si no es borrachera, mijos, nomás es un traguito. Claro. Para darte valor es eso, es mental, ¿te fijas? Todo es un proceso mental. Entonces, otro de los tips también que tienen que cuidar mucho cómo tomar líquido. Ahorita él trae su placebo en la mano. De hecho, aquí está su control, lo cual es también muy bueno. Otro tip, ¿me puedo aventar de una vez el tip? ¿Sí? Todos de una vez me lo he hecho, es que ahorita me estoy acordando. A ver, este es un vaso con agua, que es lo correcto en poderlo tener en la mano porque no distrae, porque no causa demasiado ruido. El tener, por ejemplo, un plumón que no sea muy llamativo, el tener una pluma o un lápiz, el tener el control de tus diapositivas, puede ayudarte a mantener la calma, porque lo que estamos buscando es cuando nosotros, fíjense, ahí les va. Yo soy siempre de tener mi café en la mano, me encanta. Entonces yo hago esto constantemente porque lo caliente me provoca un estado de bienestar. Entonces me da tranquilidad y yo con eso fluyo, ¿no? Como pez en el agua. Es mi placebo. Entre tú más sientes, estás tratando de ¿qué? De buscar como un abrazo, una caricia pequeñita en donde te sientes cómodo. Es como cuando te regañan y entonces te abrace alguien, ¿no? O como cuando te peleas con tu esposo y luego te dice, ya, mi amor, ven aquí. Es exactamente lo mismo. Buscas el cómo consolarte en un momento de debilidad. Y eso es lo que se busca. Entonces, busquen cómo tener placebos que no se noten. Pero si vas a querer tener aquí un botezote de agua, no pueden hacer eso. Porque yo he visto que hasta el control se lo ponen aquí las señoras como si fueran al mercado. No, eso no es así. Entonces, sí traten de buscar los placebos donde se sientan ustedes más cómodos. Además, son constantes. El controlar también, como les dije hace rato, con tus manos tienen que saber cuáles son las posiciones correctas. Esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto. Todo es correcto, pero expresar lo que estás diciendo, busquen. No, o sea, si van a señalar con la mano es por algo, pero no el de tú eres un tonto. Tienen que buscarlo también, apaciguarlo un poquito, ¿no? Pero las manos son un comunicador natural, Carlos. Claro. Son lo que embellecen todo el léxico, todo el lenguaje, todo lo que yo estoy diciendo. Entonces tengo que saber expresarlo de la manera correcta. Si se están poniendo las manos constantemente, esto es un bloqueo. Okay. El no cruzar las manos aquí arriba todo el tiempo, las piernas. O sea, tiene que haber una congruencia con lo que dices, con lo que haces, cómo te expresas. Las microexpresiones faciales son fundamentales. Pero primero también tienes que buscar un personaje. ¿Cuál es mi personaje que quiero que Carlos vea en un escenario? Que Carlos vea en una junta. Crean un personaje ad hoc a las características de tu naturaleza. Eso es fundamental. Si yo quiero ser Carlos, nunca lo voy a hacer. Claro. Jamás. No tengo ni tus ojos, ni tu cabello, ni tu tono de voz, ni tu conocimiento, ni tu experiencia, nada, ¿no? Pero sí podemos tener similitudes, ¿por qué no? Pero basado todo en mi propia naturaleza. Yo tengo que saber si soy chistoso o no lo soy. Cuando no lo eres, no te atrevas. O sea, no somos Polo Polo, no somos Jorge Falcón, eres tú y a lo mejor si te sale una burrada, está bien. El humor es esencial porque te arranca una sonrisa, dopamina, oxitocina, adrenalina. Y yo siempre les digo que es el mejor orgasmo para hablar en público, el humor. El humor. Cuando alguien te hace reír, te gana. Y puedes lograr tener cierta credibilidad, sobre todo compaginarlo con crear emociones con tu público. Tienes que conectar con emociones. Si no, vas a perder completamente la credibilidad como speaker, ¿no? Claro. ¿Cuándo nació esa pasión de la comunicación contigo? ¿Y por qué? Sabes que yo creo que desde que soy niña y sí lo debo de traer de sangre, porque toda mi familia es comunicóloga de cierta manera. Okay. Mi mamá fue una de las precursoras de la radio aquí en Ensenada, de Voice Over. Mi papá fue el primero que abrió la radio en FM aquí en Tijuana y en Ensenada. Entonces imagínate desde dónde viene mi carrera claro. vocal, ¿no? Ahora sé que tú, por decir, tienes diferentes temas, hablas de diferentes cosas, ¿okay? Haces entrenamientos de diferentes cosas, ¿no? Como el disc y todo eso. ¿Cuál es lo que más te apasiona? ¿Tienes alguna preferencia? Uy,
Mira, yo en entrenamiento, yo creo que el hablar en público es de mi mayor pasión porque ahí puedo compartir todo lo que yo hago todos los días. Okay. Todo lo que me sucede además porque todos los días me pasan cosas, como a cualquiera, ¿no? Cuando lo comparto ahí se vuelve mucho más rico el entrenamiento porque ven cómo resuelvo. O sea, creen que a uno no le pasa nada. Claro que me han pasado cosas y difíciles y es cómo he vencido eso, por ejemplo. Todos los demás entrenamientos también me fascinan, pero yo creo que este es como mi cunita, es mi bebé que he traído por más de 20 años, entrenando a personas y buscando cómo hacerlos mejores. Y sabes, se te nota, porque cuando hablas de esto, se nota que tienes mucha pasión por el tema, me gusta. Pues me gusta mucho. la pasión es uno de las herramientas al rescate que uno debe de tener. O sea, yo te he visto a ti, por ejemplo, trabajar en lo que haces y me doy cuenta que es tu pasión. Y entonces tiene toda la credibilidad para mí. Recuerden algo, no necesariamente el arte de hablar en público tiene que ser una pasión para la gente. Lo que tiene que verse es la pasión con la que compartes. Claro. Y eso hace real todo lo que dices. Y normalmente cuando una persona comparte información y se ve desde la parte zen, de la esencia, de la naturaleza, de la realidad, tienes toda la credibilidad del mundo. Y lo único que tienes en tu vida profesional es credibilidad. Cuando la pierdes, ya no eres nadie, absolutamente nadie. Entonces siempre tienes que buscar el ser tú, aunque a las demás personas no les encante, ¿eh? Claro. Cuidar y serte fiel, creo que es bien importante. Claro. Oye, Carla, y bueno, como lo dijimos al principio, esto del arte de hablar en público o el querer aprender técnicas para comunicarte mejor, en realidad no es solamente para conferencistas, es para todos. Es para todos y puede ser desde la personita que está emprendiendo un negocio, cualquiera que este sea, hasta el profesional de más alto nivel, porque yo tengo clientes que no puedo mencionar sus nombres obviamente por confidencialidad, pero que ni se imaginan. O sea, pueden ser presidentes, pueden ser directores de empresas internacionales, multinacionales, puedo tener la gente de aquí de la política, puedo tener la ama de casa que quiere vender en Facebook, en Instagram. Yo tengo el público de todo y para mí no hay restricciones. Las restricciones se las pone uno. Claro. Lo más importante es cuando tú tienes el poder de estar en un micrófono, de tener un micrófono enfrente, una cabina, un escenario, jamás te atrevas a faltarle respeto al público no estando preparado. Claro. Tienes que estar preparado, porque tú eres siempre un reflector de lo que eres y además de lo que quieres ser. Entonces, si yo tengo una influencia en ti porque me escuchas y lo hago de una manera incorrecta, imagínense, estamos educando al final, todos de alguna manera educamos. Yo porque me dedico a esto, pero hay gente que no se dedica realmente a esto, que no tiene las credenciales, vamos a decirlo así, y lo escucho y ¿qué crees? Te creo. Totalmente. Fíjate que este tema me gusta muchísimo y también me gusta el hecho de que estamos hablando de esto porque muchos emprendedores, incluso antes de conocerte a ti, también pasaba por lo mismo, ¿no? Yo sabía que tenía que aprender de finanzas, sabía que tenía que aprender de marketing, me explico, de diferentes cosas para poder llevar mi negocio, pero no son cosas que me pasan por la mente anteriormente de conocerte, decir, tengo que aprender a comunicarme mejor, a tener este tipo de entrenamientos, ¿no? Yo creo que hay muchos empresarios o ¿no? emprendedores que no les pasa por la mente que esto es muy importante, darle mucha atención a este tema, ¿no? ¿Sabes qué? Si lo ponemos en una parte muy seria, yo les diría que es esencial, fundamental y primordial para cualquier persona. Te dediques a lo que te dediques. Es una de las competencias más importantes de cualquier profesional. El saberte comunicar y el saber hablar y expresar. Porque si no, nunca vas a conectar con alguien, no vas a compartir las ideas con claridad, no vas a tener efectividad en tu trabajo, porque no nada más la comunicación es hacia afuera, primero es hacia ti. ¿Cómo me comunico yo conmigo? Porque si yo me hablo de una manera incorrecta, pues ¿cómo voy a ser un ejemplo para decirte, Carlos, tú tienes que hablarte de una manera correcta, no te la haces de esa forma si yo lo estoy haciendo conmigo? Entonces hay una incongruencia. Y yo creo siempre que las personas tienen que trabajar basado en la congruencia, porque además se nota. Lo que proyectas se nota. Entonces, como diría Juan Gabriel, lo que se ve, mija, híjole, es. Entonces, si tú te ves falso, perdón, pero eres falso. Claro. A mí una de las cosas que me encantaron de tu curso, taller. Entrenamiento, perdón. Gracias. No te preocupes, es normal. Gracias. Normal. Fue que no solamente aprendí técnicas de tal cual, de cómo hablar en público, sino otras cosas que no
me esperaba, como te acuerdas, en el primer entrenamiento se habló del miedo y cosas así, y de repente yo decía, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, no? Que aprendimos también a respirar, incluso a leer de una manera mejor, ¿me explico? Eso para mí fue algo sorprendente y muy padre, aprendí muchísimo, me gusta y de hecho hasta quiero volver a tomar tu entrenamiento de nuevo. Nada más le tengo que dar una pulida y ya está. Pero mira, es eso. El hablar en público tiene simplemente una idea no errónea, más bien no había tanta información. Pero primero tienes que ver hacia adentro. Es que todo empieza desde adentro, Carlos. Claro. ¿Cómo te sientes? ¿Qué creencias traes? ¿Cuáles las actividades que generas? ¿Qué es lo que te han dicho? Como tú bien lo acabas de decir, o sea, vemos ejercicios de proyección que tienen que ver con tu apariencia. El cómo hablas, cómo saludas, cómo te vistes, todo tiene que ver también con eso. ¿Qué imagen es la que estás proyectando? Y no nada más física. Claro. Entonces, todo eso lo vas descubriendo. Es más, ni siquiera sabías qué realmente estaba diciendo tu cuerpo cuando yo los pongo, ¿no? Los expongo. Nunca los habían grabado de una manera profesional. No sabían que no sabían leer. La gente dice, ay, yo sé leer perfectamente. No, aquí. A ver, ahora exprésalo. Claro. Ahora utiliza la técnica para voltear a ver a todos. Claro. A ver, ahora interpreta. Sí, ayuda, ¿no? Incluso hasta en la creatividad, en, claro, muchos aspectos, claro, ¿no? En la articulación, en la gesticulación, en el compartir emociones. Mira, es un tema tan completo que no habría tiempo para poder cumplir con todo lo que yo quisiera platicarles. Claro. Simplemente es atreverse primero a enfrentar ese gran miedo que la mayoría de las personas tienen, y yo se les garantizo que cuando lo practiquen van a decir, ay, esto era papita, bien dijo Carla. Solo claro, era cuestión de práctica. Claro. Ahora, yo como emprendedor, a mí me encantan muchos temas de emprendimiento, ¿no? Soy apasionado del marketing y considero que, hablando de marketing, una de las herramientas más poderosas que existen, a como yo lo veo, en mi experiencia, es el tema de la marca personal. Sí. Y definitivamente, una marca personal, si no te sabes comunicar, pues estás perdido completamente, ¿no? Entonces, otra de las razones por las cuales a mí me apasiona muchísimo este tema tan interesante, ¿no? Es que tiene que ver con, otra vez, volvemos a la parte de tu imagen. Si tú quieres proyectar esa imagen, está bien. La que tú decidas, ninguna va a ser buena y mala hasta que no vaya en contra de lo que tú necesitas. Y entonces vas a decir, esto no es bueno y tengo que trabajar en ello. Si para ti está bien, pero hay que ver el resultado. Todo se va a basar en un resultado. Si tú ves que el resultado es eficaz, de lo que tú necesitas es correcto, pero si no, entonces haz algo. Algo está fallando en tu comunicación. Es como la relación. Claro. Está fallando por algo porque no estoy diciendo lo que siento, porque me lo estoy limitando, porque soy agresivo o porque me lo callo. O sea, todo tiene que ver con cómo te comunicas. Es eso, es esencial y es primordial. De hecho, la asertividad que tiene que ver en el arte de hablar en público es la madre de la comunicación. Si tú no buscas cómo ser asertivo, difícilmente te vas a comunicar de una manera eficaz. Claro. Y efectiva. Punto. Asertividad primero. Perfecto. Y bueno, Carla, antes de que nos vayamos, ¿alguna otra cosa más que te gustaría compartir con la audiencia antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo? Que se entrenen en cualquiera de los temas que requieran. Todo sirve. El conocimiento no sobra, por supuesto que no. Al contrario, siempre falta. Es el músculo de todo lo que nosotros somos. Atrévanse a entrenarse en todas las áreas. Y bueno, aquí tienen un referente de lo que necesiten en cuanto a liderazgo, comportamiento humano, el hablar en público, en temas de team building, en temas de trabajo en equipo también, dentro y fuera de su empresa. En fin, para conocer las emociones, asertividad. No, bueno, claro, hay una gama muy... Y Carla, antes de irnos, normalmente sí, tú sabes, me conoces, este podcast nació para compartir contenido de valor, ¿okay? Yo quiero que mi audiencia, las personas que me conocen, pues, no sé, conozcan a mis amistades. Me encanta el tema de conectar, me gusta muchísimo el hecho de que las personas que les encuentro mucho valor, también que conozcan a otras personas ¿no? y podamos hacer vínculos interesantes. Nunca ha sido el tema de este podcast el hecho de decir, mira, vamos a vender un producto, vamos a hacer comerciales. Sin embargo, en tu caso, sí me gustaría, de verdad, que te vendas un comercial. Quiero que les digas dónde te pueden encontrar, porque para mí es importante. Yo creo que si las personas que me conocen, incluso mis clientes, aprenden de ti, todos vamos a estar en un mejor mundo, todos vamos a estar mejor. Así que dinos dónde te encuentran, qué ofreces. Avítate un comercial, por favor. Rápido, porque sí, de hecho empezamos dale. el jueves. Es el primer comercial que hacemos, ¿eh? Es el primer comercial, gracias.
Todo lo demás lo pueden encontrar a través de mi página web, que es www.kdlcomunicacion.com, y así me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, LinkedIn y en TikTok. Entonces, ya están todas las redes, métanse, y si no, como Carla Díaz, también me pueden encontrar, y yo siempre estoy posteando todo lo que tenga que ver con nuestra marca y lo que hacemos para empresas y para público en general. Si tienen alguna pregunta, si quieren conocer a Carla y se les pasó algo, pregúntenme a mí, con mucho gusto los pongo en contacto con ella. Y bueno, Carla, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos por escuchar este podcast. podcast. Esa es la segunda vez que estás aquí en este podcast. Qué agradecido. Va a haber una tercera próximamente, Muy porque bien. hay muchos temas que podemos hablar contigo, así que no te me escapas. ¿Okay? Al contrario, bien agradecida por este espacio y espero que les hayan servido toda esta información. Aplíquenlo, y si no, contáctenme, échenme un grito y yo les ayudo con mucho gusto y yo los entreno. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.